Señores, muy buenos días. Aquí estamos en este jueves, como siempre, para compartir con todos ustedes nuestras opiniones y comentarios en torno a los hechos que acontecen aquí en la República Dominicana y en el exterior. Saludos también a todos nuestros amigos, pero consciente de que estamos aquí en primera hora, el matutino, a través del canal 22 y el 52, a través de Televisión Dominicana para el Exterior y nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. También complementamos nuestro contenido con deportes, artes, reportajes, entrevistas, muchas cosas, como siempre, que acontecen aquí en la República Dominicana, que por su importancia y trascendencia deben ser tratados por nosotros aquí. Siempre con nuestra opinión y comentario muy particular, cada uno de nosotros, con el interés de ser lo más objetivo y servirle de orientación e información a todos nuestros amigos en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias por preferirnos. Aquí está Santiago Cuesta Curia, que les damos los buenos días inmediatamente. Santiago, ¿cómo te va? Señor, buenos días. Buen día. Bueno, uno le pregunta cómo le va a uno después de pasarse un día entero en apagones. Y ahora tenemos apagones, carencia de agua. En el país. Claro, incremento del precio de los combustibles. Incremento del precio de los combustibles, incremento de las luchas internas de los que aspiran políticamente dentro de los partidos, alto costo de los precios de la canasta familiar, incluso dificultades en muchos, y una economía que cada día más se cierra. Así es. El poder económico de la sociedad dominicana, de los dominicanos, y más en estos últimos tiempos. Déjame dar los buenos días en sentido general. Darle gracias a Dios Todopoderoso, a mi hermano mayor Jesucristo, que nos bendice a los de allá, a los de aquí y a este equipo, para cada mañana poder hablar con dignidad y la verdad y sobre todo con la honestidad que requiere la sociedad dominicana. Mira, gente, permíteme abordar, porque estamos saturados de cuentos y imaginaciones políticas, porque el país se llena de eso, y eso es una manera de opacar los grandes problemas y graves que tenemos en el aspecto económico en el país, y que la gente en el día a día ya no haya que hacer, en el devenir de la economía, que tanto maquillaje ha tenido, que ya no le cabe uno más. Miren, yo entiendo que, y la sociedad, que hay un cierre económico fuerte en el poder adquisitivo de los dominicanos y que ha venido agudizándose en estos últimos 7 años. Hay mucha falacia, mucha mentira que no puede ser demostrada en ninguno de los aspectos, en términos reales, por el gobernador del Banco Central y por el propio gobierno. Nosotros vimos que el presidente de la República fue a una cita de la FAO a Italia, y donde se habla de la producción de alimentos y de cómo están los países. Y de allá para acá vino vanagloriándose con el Papa y todo, porque hizo una exhibición donde la ACE no vive en República Dominicana, y usted puede llevar los datos que usted quiera y se puede creer que es cierto. Y más en un país donde el gobernador del Banco Central también hizo un viaje subsiguiente para hablar de las grandes bonanzas que existen en el país
y que es el país de mayor crecimiento económico en los últimos 20 años. Y una economía estable de crecimiento entre 5 y 7%. Una cosa inimaginable. Ni las grandes economías del mundo, con excepción de la economía china. La República Dominicana es la excepción en materia de estabilidad económica de todo el hemisferio, por encima de Canadá y Estados Unidos. Óigame esto. Sin embargo, podemos observar que el gobernador del Banco Central se quemó. Y digo que se quemó en materia económica porque cuando usted elabora un proyecto, el objetivo de un proyecto es beneficiar una colectividad. Y si no se ve la colectividad beneficiada, su proyecto fracasó. ¿Por qué no? Cumplió con las expectativas y sobre todo con el objetivo perseguido. Eso fue lo que nos enseñaron en la evaluación de proyectos a mí, a Henchi, en la universidad. ¿No es así, Henchi? Claro, como debe ser. O sea, yo después pasé a formar parte de ser una persona que evaluaba proyectos y creaba proyectos en el BID, Banco Mundial y Naciones Unidas. Por lo tanto, tengo un poco de conocimiento, humildemente, en esos años y sobre todo en materia de pobreza. Y digo en materia de pobreza porque participé, fui coordinador de proyectos en un proyecto de más de 100 millones de dólares cuando se inició el ímpetu de lo que fue los objetivos del milenio en el año 2000. Y se crearon las primeras bases para la eliminación y erradicación de más de un 50% de la pobreza en la República Dominicana y en el mundo, los países pobres. Eso fue el objetivo, donde en el año 2000 yo comencé a observar el término real de que vivían en extrema pobreza y en pobreza todo aquel que ganaba por debajo de $2 y aquellos que vivían con $2 diarios. Estamos hablando del año 2000, que usted vivía con $2 diarios y usted era prácticamente una persona pobre. Y si era por debajo de $2, usted era un indigente. Estaba en la extrema pobreza. El dólar en ese entonces, recuerdo yo, andaba por los 20 y tantos, gente, que era que andaba el dólar, la tasa. Que después, a raíz de la consecuencia bancaria y del mal manejo económico de Hipólito, se disparó a lo que hoy está la tasa, al 50/1, en ese entonces. Luego de la llegada de Leonel, y con las malabares de los préstamos y todo, la economía creció, según Valdés Albizu, que es el de nuevo gobernador del Banco Central, y el dólar se estabiliza en 35. ¿Recuerda, gente? Y lo entrega en el 2012 en 39. O sea que en 8 años la economía dominicana, la tasa promedio, siendo Valdés Albizu gobernador, solamente fluctuó 4% entre el 2008, el 2004 y el 2012. Sin embargo, Valdés Albizu va a un cónclave de gobernadores, no sé si fue en Perú, creo que fue en Perú. Está ahí para que me lo pongan. Y donde él dice que la economía dominicana tenía al año 2012 39% de personas en estado, en condiciones de pobreza. En el 2012, 39% de la población dominicana estaba en condiciones de pobreza. Es decir, que de cada 10 dominicanos, 4 estaban en pobreza. Y de esos 4, de ese 39, el 18% estaba en la indigencia. O sea, más pobre todavía. Sin embargo, Valdés Albizu acaba de decir
a ese sitio donde va, primero el presidente dice en Italia y dice aquí en el Congreso que el nivel de pobreza en la República Dominicana es de un 24%, casi un 25%. Pero estamos hablando de 2.4 millones de 10 que tenemos, sin incluir los haitianos, que están en la pobreza total. Entonces, ¿qué usted busca ahí? Que si logramos reducir, según Valdés Albizu, de 39% a 22.8%, estamos hablando que una reducción de 16.2%. ¿No es así, Genchi? 16.2. 16.2 se redujo de la pobreza entre el 2012 y el 2018. Oigan esto. Sin embargo, la tasa del dólar, que es el nivel que se puede medir en función de los ingresos, al 2012, el ingreso per cápita de los dominicanos en el gobierno central, su mayoría, ganaban lo mismo que ganan hoy, 5.117 pesos. ¿Ustedes me están oyendo? Y el dólar era 39 al 2012. Genchi, divídeme cuánto podía ganar una persona en el gobierno y en el informal también, al igual que en el privado, porque no llegaban a $200 ninguno. Que dividido por los 30 meses, estamos hablando que ganaban $2.5. Pero que en el 12 ganaban más y había más pobreza. Y en el 19 ganan menos y hay menos pobreza para Valdés Albizu y el gobierno. El mismo salario con el dólar a 51. El poder adquisitivo es igual. Los precios del 2012, del pan, de la leche, del plátano, de la carne, Del arroz, del huevo, es igual del 2012 al 2018, señor Valdés Albizu. Si el salario es el mismo, puede tener una reducción de la pobreza. Cuando el salario y el poder adquisitivo es mucho menor que en el 2012. Y entonces estamos viendo no solo eso, cuánto era la deuda en el año 2012 y cuánto es la deuda pública y la deuda externa global en el 2019. Estamos hablando que la deuda del 2012 estaba alrededor de 19.000 millones de dólares en el 2012. Y que ahora en el 2019 sobrepasa los 42.000 millones de dólares. Duplicado. Sí, sí. 100%. Y me dice este señor Valdés Albizu, con su cara dura a esta sociedad, de que estamos mejor ahora. Y que los niveles de pobreza se han reducido. Y que hemos creado, que si yo cuántos miles de empleos. ¿Y por qué no me reporta cuántas empresas han cerrado, incluyendo los informales? ¿Cuántas? Para que me haga un equiparamiento de lo que entró y lo que salió. No enfocarme nada más lo que entró. Exacto. Entonces, cuando Valdés Albizu habla de esta situación, lo que hace es que espanta. Miren, él está hablando, yo me equivoqué, 39, es casi 40. Es decir, que de 10 dominicanos, 4 estaban en la pobreza en el 2012. Y ahora él dice que de cada 10 dominicanos, apenas 2 o 3 están en la pobreza. Señor, vamos a ser más serios, vamos a respetarnos. Por eso es que decimos que la oposición no tiene calidad moral, parece. Los equipos económicos del PRM, de los demás partidos, yo quiero saber dónde están. ¿O acaso Genchi y yo nada más fue que fuimos a la universidad? ¿O fue Valdés Albizu el único que fue? ¿O fue el ministro de Hacienda lo único que fue? ¿O fue Temo, que manejaba planificación y decía todo lo que hoy se está diciendo? ¿O lo que el profesor Isidoro Santana hoy ridículamente quiere aparentar? ¿Por qué la insistencia de Valdés Albizu de que había que aumentar los salarios? Para poder justificar
lo que él no ha podido demostrar. Porque donde está la demostración del crecimiento económico está sustentado en el 1.200.000 que gana él mensualmente. Y eso se justifica. 1.200.000 mensual significa que Valdés Albizu gana 14 millones de pesos al año. ¿Y usted sabe cuánto gana un empleado simple en República Dominicana? Menos de $2.300 al año. Al año. Si es que le aumentan a 10.000. Si no le aumentan, eso no llega a eso. Son $105 que gana al mes el empleado del gobierno central. Y ni hablar de los ayuntamientos. Entonces, acumulen eso para que nos demos cuenta cuánta falsedad y qué pobreza tenemos en este país. Si usted le agrega la indigencia de 2 millones de haitianos que residen en el país, súmeselo entonces a 4 millones de dominicanos. Entonces usted se dará cuenta que este gobierno ha fracasado en términos económicos. Y en la visita sorpresa, para concluir, yo quiero que me pongan el informe que acaba de hacer un estudio la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde arroja que en vez de crecer en la agricultura, hemos reducido negativamente en los empleos, Henchi, de más de 59.000 empleos. En términos agrícolas, de lo que el presidente fue a decir, que con la visita sorpresa se ha incrementado el mecanismo de empleo en las regiones y en los pueblos. En los pueblos solamente hay empleo de los pocos que hay del gobierno. Entonces, me pueden poner, jóvenes, lo del informe de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde dice claramente que la visita sorpresa no son reales sus resultados. Y eso es una investigación, no mía, sino de un equipo económico que hizo una investigación por varios meses a nivel de los pueblos y donde concluyeron de que la economía en términos productivos y la agropecuaria ha habido un déficit de 59.000 en proporción a la realidad que el gobierno quiere presentar. No lo digo yo. Estas sorpresas del presidente de la República, Danilo Medina, a productores agropecuarios parecen no tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad en zonas rurales, tal y como asegura, o como aseguró más bien el mandatario ante el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Lo determina así un análisis que realizó el Centro de Investigación Económica y Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Silvania Lima nos explica. En unas 8 páginas, el investigador Pedro Juan del Rosario compara con datos estadísticos oficiales lo dicho por el presidente Danilo Medina ante la FIDA y concluye que el discurso no se corresponde con la realidad. En múltiples recorridos por el país, mucho antes de ser presidente, tuve la oportunidad de observar el abismo que separaba a los que viven en zonas acomodadas de la capital, a los que sobrevivían en las áreas rurales, con economía de subsistencia. Y esto que describo no es solo la realidad de mi país, sino la de la mayoría de los países de la región y muy especialmente de Centroamérica y el Caribe. Según este informe, aunque el presidente Medina dijo que en los primeros años de funcionamiento de las visitas sorpresas se han generado decenas de miles de empleos vinculados a la actividad agrícola, los datos oficiales hablan en sentido contrario. Entre el año 2012 y 2016, la creación neta de empleo, es decir, puestos nuevos de trabajo, en la agropecuaria tuvo un resultado negativo, equivalente a menos de 59.261, y entre 2014 y 2018, la creación de empleo fue de menos de 13.142. Lo que significa que en vez de crear, la agropecuaria ha perdido puestos de trabajo desde el 2012.
Resalta que los ingresos mensuales de la agropecuaria se han mantenido en la última década como los más bajos entre todas las ramas productivas. Para 2018, la agropecuaria alcanzaba un ingreso mensual de 12.373 pesos, frente al promedio general de 19.458, es decir, 36% menos. Asociado a esta diferencia de ingresos, refiere que el sector agropecuario tiene el peor índice de productividad entre todos los sectores productivos dominicanos, según se destaca en el Informe Nacional de Competitividad. Asimismo, el análisis descarta lo dicho por el presidente en sentido de que el país está muy próximo a la autosuficiencia alimentaria, supliendo el 85% de todos los alimentos que consume la población dominicana. Señala que datos de la Dirección General de Aduanas del 2017 indican que las importaciones de alimentos agropecuarios sumaron alrededor de 57.000 millones de pesos, lo que representa el 38.5% del gasto total de los hogares en ese tipo de alimento, por lo que la producción agropecuaria nacional solo aportó el 61.5%. Indica que mejorar la autosuficiencia alimentaria en la República Dominicana implica grandes desafíos, más allá del optimismo sobre el impacto de las visitas sorpresas expresado en el discurso del presidente Medina a través de los medios de comunicación. Silvania Lima, CDN. Pues gracias a este informe y gracias a CDN, ¿no?, por este informe. Y ahí demuestra Henchi, y quiero que nos haga un poquito de amplio conmigo y con Henchi. Tú te fijas, Henchi, por qué la mentira sale a relucir con la verdad. Tiene pie de barro. Tiene pie de barro. Y que al final de los episodios de lo que tú escondes, sale a relucir la realidad objetiva de la sociedad dominicana. Valdés Albizu ha fracasado como gobernador del Banco Central. Totalmente, con un lujo de dinero, de ingresos per cápita de él, que es un contraste con el ingreso per cápita de la sociedad, que él dice poner a su servicio con sus proyectos económicos en favor de la sociedad dominicana. ¿Cómo tú ves esa parte? Mira, históricamente, después que se decidió tener como objetivo de propaganda el gobierno, y así hay que decirlo, como objetivo de propaganda, el gobierno ha decidido cada corto tiempo, muchas veces hasta en un mes, han hablado en muchas ocasiones del crecimiento económico de la República. Y además de que han hablado del crecimiento económico de la República Dominicana, Un 7%. han hablado de los diferentes periodos, los trimestres, los semestres, hablan de Cierre de mes. los 9 meses, cierre de final de año, eso que es normal, la de final de año. Y ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho aquí, incluso en este programa, de que el gobierno, eso iba a repercutir negativamente la insistencia de la propaganda, porque cuando tú le repites a una gente algo cuyo resultado no es el que realmente él está sintiendo que se ha obtenido, es el que no ha notado que ese resultado ha sido, eso se convierte en un boomerang. ¿Por qué? Bueno, porque frecuentemente, cada 3 meses, cada 2 meses, cada semestre de cada año se le está diciendo a la gente del crecimiento económico, el crecimiento económico, el crecimiento económico, tan así que incluso el Banco Central de la República Dominicana es un banco central muy especial y muy sui generis porque no ha finalizado bien el periodo del año 2018 y ya en el 19, en el mismo enero, estaba hablando incluso hasta del resultado total de la economía, cuando generalmente eso se da dentro del transcurso del trimestre, se tiene hasta marzo de cada año para hablar de los resultados económicos obtenidos en el periodo anual anterior. Y sin embargo aquí se utiliza eso como medio de propaganda. ¿Y qué hace eso
despierta la inquietud en muchos sectores que, a pesar de ser una sociedad en donde no se investiga mucho, las universidades no tienen grandes capítulos para la investigación, pero lo poco que sale a relucir es muy contundente. Fíjense cómo en este equipo de trabajo de esa universidad, la madre y maestra, ¿verdad? Sí, la madre y maestra hace este trabajo con el objetivo de tratar de conocer realmente cuáles han sido los resultados de las connotadas visitas sorpresas del presidente, que no son sorpresas nada, porque sorpresa es cuando tú llegas a un sitio que la gente está esperando, pero no donde hay todo un evento y un acto hasta con tarima y artistas y toda la gente de los sectores. Sin embargo, esto mueve a preocupación y despierta la inquietud de la gente tratar de saber cuál es la realidad. Fíjense cómo ellos se enfocan en esta parte del sector agrícola, el sector agropecuario de la República Dominicana. Pero lo del sector agropecuario es precisamente notable por la sociedad dominicana, porque aquí todo el mundo sabe, cuando compra los productos, que está comprando productos que son importados. Y si realmente los productos son importados, hay una parte importante del sector agropecuario y del sector agrícola de la República Dominicana que tiene que disminuir su producción. Porque ¿dónde la va a vender? Si la está recibiendo, si está recibiendo el bombardeo desde el exterior y aquí están esos productos que se importan. Porque ustedes saben que las importaciones producen una serie de comisiones que son importantes para todas aquellas personas que tienen la potestad de auspiciarla. Entonces, el hecho de que el sector agrícola haya disminuido tan drásticamente los puestos de empleo que produce, recuerden que el día pasado yo hablaba aquí con relación a eso, de la disminución de la tasa de desempleo, de la tasa de desempleo aquí en el país, producto de la disminución de la actividad agrícola. Fíjense cómo ellos lo reportan en ese estudio. Y saber que uno de los principales sectores productores de empleo aquí en la República Dominicana, cuando era una población agrícola rural, hay una cantidad de dominicanos que crecieron sobre la base de la cultura del trabajo agrícola. Sin embargo, ya no es así. Los predios se están vendiendo, se están dando los cuartos a los muchachos, a los herederos, para que vengan para la capital a motoconchar o en su respectiva demarcación. Pero entonces, hay algo. El trabajo individual nunca deja resultados colectivos esperados. ¿Por qué? Porque usted puede trabajar individualmente para usted obtener como persona sus resultados. Usted traza su plan, su proyecto, busca el financiamiento, la capitalización, y esos resultados son personales. Pero usted no puede entender bajo ninguna circunstancia que de un trabajo individual de un grupo o sector se vaya a obtener un resultado colectivo, porque se fue a lo particular. Y a pesar de que la lógica habla que hay muchos aspectos que van de lo particular a lo general, en lo que tiene que ver con la actividad económica, no es así. La actividad económica se desarrolla sobre la base de la implementación de políticas y acciones económicas en donde se envuelvan a todos los sectores de la colectividad, reforzándolo cada uno, cada cual, y no yendo a desarrollar un sector de un grupo de asociaciones que tiene una cooperativa que produce cacao. Ajá. ¿Y cuántas entidades hay aquí y personas que producen cacao en el país? ¿No es mejor desarrollar una política que se desarrolle en todo y no le lleva 2 millones de pesos a una gente? Eso es politiquería. Va a una colectividad y exclusión. Lleva... Claro, porque entonces solamente algunos tienen privilegio. Sí. Los cacaotaleros de Montecristi. Solo ellos. Solo ellos. Y los que producen cacao en Constanza también, que se produce cacao. Hay gente que siembra cacao en Constanza. Y en Sahuí, en el sur también. Y en la parte de la línea noroeste, en el nordeste también se produce cacao. Entonces, ellos no tienen la oportunidad de eso. Entonces, usted va precisamente a una cooperativa. ¿Qué resultado colectivo puede tener eso? Que pueda incidir en el ingreso nacional de la economía. Bueno, usted fue a un sitio y se reunió con un grupo para hacer política, para hacer campaña. Entonces, los resultados de la agropecuaria, ¿cómo plantean eso? Eso tiene que ser así. Y aún así, sin conocer el estudio de cuáles son los resultados de esos informes, yo lo considero. Porque esos no son elementos que inciden considerablemente. Usted puede estar ayudando a un sector, sin embargo hay otra región donde hay un sector entonces que empobrece y desaparece. Y entonces en una sociedad de cultura y de tradición agrícola,
como la República Dominicana, cuando empobrece un área, ¿qué hay que hacer para buscarle eso? Importarlo. Y ahí es el gran beneficio que tienen los importadores de la República Dominicana y quienes producen, quienes tienen la capacidad y la potestad para dar los permisos de importación. El Banco Central, consciente de que no ha repercutido ese gran crecimiento económico que se dice, y es posible de que haya crecido la economía como tal, ok, el reto está en que esa distribución de ese crecimiento no ha llegado a los sectores de la población, y eso es lo que la gente reclama. Tan así que fíjense todos esos aspectos fundamentales que Cuesta Curi ha señalado sobre la base de lo que han sido los ingresos, la deuda pública interna y externa, desde la llegada de Danilo Medina al poder en el año 2012, lo que ha sido ahora y ese crecimiento de la deuda, cómo ha repercutido en el pago, en el ingreso que recibe la nación, producto del Producto Bruto Interno. Entonces, esa generación de recursos, ¿y qué ha hecho? Y que uno realmente no entiende, porque una tasa del dólar a 50 y pico, uno no entiende cómo es posible que si hay una economía en crecimiento, porque las reservas económicas del Banco Central no inciden en la disminución de la tasa. 7.000 millones de dólares. De dólares, sí. Dice el gobernador del Banco Central que tiene de reserva. Las reservas Las del reservas. banco. Si nosotros tenemos tantos dólares de reserva, ¿por qué la tasa está en la tasa está en 51? Se supone que la reserva es para controlar el circulante y la tasa del dólar en la República Dominicana. Y tener como base. Y tener como base de que en la soporte. medida que de soporte se desabastecen los bancos, entonces yo le inyecto. Exactamente. Porque tengo con qué. Claro. Pero resulta que son los bancos que le están inyectando al Banco Central. Cuando le llegan los cambios. Así es. Porque tú vas buscando y tú no lo encuentras. Así es. No hay. Y en el informal, la tasa del dólar se dispara. Se dispara. Entonces, que generalmente el sector informal de la compra de divisas es precisamente la que realmente causa el problema. No, y esa es la verdadera tasa real. La del sector informal. Claro. Porque la gente va y vende sus dólares al sector informal. Al sector informal. Y el que busca dólares sabe que el banco tiene una limitante. Y hay reglas. Hay una serie de requisitos. Y está la ley 155, 17 de lavado. Sí. Entonces, ¿dónde es que se va a buscar el dólar? Sí. Al mercado informal. ¿Y cuál es la tasa del mercado informal? Por encima de la tasa formal. Sí, la tasa formal. Entonces, esa es la que rige. Para la compra y para la venta. Y para ambas. Para la compra y para la venta. Esa entonces, por eso, consciente de que eso es así, hay que tratar de ver cómo el gobernador del Banco Central podría explicar a toda la población por qué se dan ese tipo de situaciones. Cuando en la República Dominicana sabemos que tenemos una economía que crece sin ningún tipo de limitante, pero esa repercusión social, desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, eso no incide, no se nota, no llega. Ni en las inversiones, porque en las inversiones, si hay una economía estable de productividad, significa que no debemos de coger prestado. Así es. Entonces resulta que para este gobierno, desde el 2012 a la fecha, todo lo que ha generado de inversión ha sido con préstamos. Así es. Entonces no puede ser que un gobierno, para poder invertir en la sociedad, tenga que hacerlo sobre la base de préstamos. No, y entonces que es una cosa exagerada. La inversión que hace no es retornable. No, porque si tú coges prestado para invertir, para hacer un negocio, para que la gente entienda. Sí, tú tienes que pagar. Tienes que pagar y el mismo entonces te va endeudando cada vez más. Claro que entonces la capacidad de pago se ha reducido del 2012 a donde él dice, ¿por qué no habla de eso el gobernador del Banco Central? ¿Cómo se ha reducido la capacidad de pago y de coger prestado del gobierno, que ha llegado a su tope? Entonces no se compadece con el crecimiento que él enarbola y que enarbola este gobierno, porque no tiene lógica que usted tenga una capacidad de movilidad de ingresos, que es lo que determina que usted tiene un PIB de 6, 7. O sea, usted está por encima de lo que es el gasto. Usted está generando ingresos muy por encima de lo que es el gasto para poder tener un crecimiento constante de 6 y 7.
Ahora, ¿dónde está ese crecimiento? ¿Dónde está ese excedente? Sí, porque Porque esa es otra cosa que yo quiero saber, a menos que a mí no se me haya olvidado los volúmenes económicos de la universidad. No, básicamente no, bajo ninguna circunstancia, porque yo creo que pasa que si el Banco Central tiene esa cantidad de recursos en reservas y no ha sido capaz de disminuir la tasa del dólar que está por encima del 50%, ni en lo formal ni en lo informal, si el Banco Central tiene toda esa cantidad de dinero y no ha sido capaz el gobierno de que ese crecimiento económico repercuta sobre la población en su estado de bienestar, si la economía realmente de nuestro país crece, ¿por qué necesariamente no existe un stop ya a lo que es la capacidad de endeudamiento que puede tener la República Dominicana, a pesar de que ellos se entienden? Para mí el nivel de endeudamiento del país le queda muy poco ya. Le queda muy poco porque en la misma medida que haya que emplear un 55, casi un 60% de los ingresos de la nación para el pago y amortización de deuda, entonces eso implica que si realmente el crecimiento de la economía es existente, ¿por qué necesariamente para cualquier cosa el gobierno tiene que estar cogiendo prestado y no busca de los recursos que ha producido ese crecimiento económico para entonces parar la política de endeudamiento? Entonces eso indica que yo no puedo endeudarme teniendo cuarto. No, nunca jamás. Ni usted tampoco, ni en microeconomía se permite eso en la economía de la familia. Entonces eso significa que todo lo que tú te ganas, lo guardas. Lo guardas. Entonces, y sigo cogiendo prestado. Y sigo cogiendo prestado. No, bajo ninguna circunstancia. Eso es para que la gente entienda de manera simple. Sí, claro. El gobierno está ganando todos los años 6, 7%. Óigame de lo que estoy diciendo. Sin embargo, esa ganancia la guarda. Y vuelvo y cojo prestado. Donde tiene que pagar capital y tiene que pagar interés. Pero venga Sin acá. embargo, lo que tú tienes guardado no estás rentando. No estás rentando. Eso es para que la gente entienda de manera simple. Sí, para que la gente entienda. Pero entonces, yo estoy preocupado porque la oposición económica, en términos de conocimiento, nos preocupa a nosotros. Porque nosotros no es que somos oposición al gobierno. No, de ninguna manera. Para que se entienda. No es un razonamiento. Somos simple. Profesionales del área económica claro. que entendemos que está sucediendo. Claro. Y como entendemos que está sucediendo, lo hemos venido a traer. Ahora, ¿dónde está también la preocupación nuestra de por qué la pobreza está fuera de control y del alcance en este gobierno y en estos últimos años? Bueno, ustedes saben que el lunes la embajadora de los Estados Unidos, la bien ganada allá con imagen en el país, la señora Robin Bastin, pues tuvo una entrevista con la destacada periodista Alicia Ortega y entonces se le hizo una pregunta con relación a cómo ve el país y yo quiero que nuestro equipo de producción nos ponga por un momentito esa entrevista de lo que ella dijo con relación a la pobreza en el país. Lo peor que ha visto en estos 6 meses. He presenciado una miseria atroz cuando hemos viajado por el país a bordo de las clínicas móviles. Las clínicas móviles. La podemos poner de nuevo para que se pueda escuchar. Y no somos nosotros que lo estamos diciendo. Todo aquel que viaja y sale a los pueblos, como lo hacemos Genchi y yo, y vemos los barrios, nos damos cuenta, incluyéndonos nosotros dos, cómo nuestro nivel de capacidad económica se ha ido al suelo. Porque no estamos hablando por los demás, estamos hablando por nosotros mismos. ¿Y cómo puede ser que la provincia de San Juan de la Maguana, que es un ejemplo de producción agrícola, si usted busca del 2012 al 2019, cómo ha sido la reducción casi total de la actividad agrícola y la pérdida de empleo y de productividad en San Juan de la Maguana, usted se asusta. Y la falta de apoyo a lo que queda. A lo que queda. Que están gritando. Estamos hablando que del 2012 al 2019, la producción de habichuela, que es el principal ejemplo de rublo productivo del Valle de San Juan, apenas llega a un 10%, fue que dijeron. Sí. Un 10%. Sí. De un día a un 11%. De un día a un 11%. O sea que se ha reducido más de un 70% en estos últimos 7 años. Óyeme eso.
Y si se va a otros rubros productivos en San Juan, como el sorgo, como el arroz, Sí, el guandul, todo se fue a pique. Por eso es que San Juan de la Maguana es la provincia con mayor, óigame lo que voy a decir, mayor fuga demográfica de personas de la República Dominicana. Así es. Porque su eje de trabajo Sí. era la producción agrícola. Sí. Y todos esos jóvenes y adultos y mujeres han tenido que emigrar. Así es. Perdió 2 diputados. Así es. Y eso le dice a usted que se han ido cientos de miles de sanjuaneros. Miles de sanjuaneros. Porque su principal actividad era la agrícola. Y hoy no la tienen. ¿Y quiénes son los que dirigen el país? ¿Quiénes son? No son sanjuaneros. El presidente no es de San Juan. Lucía no es de San Juan. Félix no es de San Juan. Rubén Bichara no es de San Juan. Simón Lizardo no es de San Juan. Cristina no es de San Juan. Yo estoy hablando del gobierno. Y entonces, ¿no saben ellos que real y efectivamente que la producción agrícola se ha ido a pique en su misma provincia? Puede decir el presidente entonces de la República y el gobernador del Banco Central cómo ha aumentado la producción agrícola en el país si en uno de los principales, de las principales provincias productivas está en el suelo. ¿Hacia dónde entonces se pudo compensar la producción que se ha dejado de hacer en San Juan? Y que me digan qué provincia ha asumido, ha duplicado lo que está dejando de hacer San Juan de la Maguana, gente. Así es. Me gustaría. No, ciertamente corroboro, como se dice en el Congreso, con todo lo que tú has expresado, porque hay gente que hay detalles que incluso hasta los medios informativos les ofrecen que la gente no se dedica a ponerle atención. Si realmente una de las principales zonas agrícolas del país es el Valle de San Juan y hay una fuga, hay un éxodo de su gente hacia otras latitudes, eso implica que es difícil la vida, se está tornando difícil la vida No se ha dejado de hacer en la provincia. lo que yo hacía y podía vivir. Ya de lo que yo he vivido, por eso hablaba ahorita de la cantidad de gente que creció sobre la base de que su actividad era la agricultura. Y como ya no hay apoyo, no hay respaldo, no hay garantías de venta, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Correr. No se va a dejar morir. Las demás personas que han tenido pequeños predios o grandes, ¿qué han hecho? La han vendido. Allá hay gente que tú le compras, le dice que vende cualquier cosa y te la compran, del gobierno precisamente. Me dicen que Ramón de la Que Rosa compran todo. ha comprado medio San Juan. Ah, bueno, sí, siempre se ha dicho eso. Compran todo. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Para qué lo estamos utilizando? Allá en San Juan hay tierras, predios agrícolas. ¿Tú sabes qué están levantando? Apartamentos. ¿Cómo va a ser? Así mismo como tú lo oyes. Así mismo como tú lo oyes. Para poder subsistir. Levantando apartamentos. Gente que está metido en el área inmobiliaria y han comprado predios agrícolas, tierra productiva, para levantar apartamentos. Eso es un indicador de hasta dónde está llegando la situación de la agricultura y la agropecuaria en San Juan de la Maguana, en el Valle de San Juan. Pero eso es San Juan, que estamos nosotros hablando aquí. Pero eso es San Juan. Es a nivel nacional. Pero eso es a nivel nacional. Sí. ¿Tú comprendes? Entonces, cuando ya hay algo que generó riqueza y satisfacción de necesidades por años, como es la agricultura, y ya la tierra que se está utilizando para eso, ya lo que están haciendo es levantando apartamentos, es porque necesariamente, ya para lo que se está produciendo en San Juan, la cantidad de tierra que hay, no es necesario que exista. No es necesario que exista, porque ya la actividad agrícola ha disminuido considerablemente. Y si ha disminuido considerablemente y está esa tierra ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizarla en algo que se pueda utilizar. Levantamiento de apartamentos. Para que ustedes lo sepan. Para que ustedes vean hasta dónde ha disminuido. Eso es en el Valle de San Juan.
Eso es en San Juan de la Maguana que estamos hablando. Ahora usted que nos está mirando, póngase a pensar tranquilamente cuál es la situación de su demarcación aquí en el territorio, para que ustedes vean lo que está pasando. ¿Pero por qué? Porque la política de importación en nuestro país es la que prevalece. Desde el año 2012 o en los gobiernos del PLD, la política de importación es la que ha prevalecido hasta el momento. Por lo tanto, no hay ningún tipo de garantía de que los agricultores puedan sembrar, meterse en lío, coger préstamos, sembrar, para vendérsela a quién. Para tener que estar peleando y pidiéndole favor al gobierno que le compre lo que produjeron. No, pero así, ¿no? Y el gobierno y el presidente de la República habla de que es una economía, es una población que va dentro de poco tiempo a producir todo lo que necesita. Sin lugar a dudas que es una situación sumamente difícil y muy compleja porque no se corresponde la realidad con lo que plantea el gobierno en sus diferentes instancias. Porque resulta duro y difícil creer creer todo esto cuando uno está conociendo la otra parte de la realidad. La parte real y la parte teórica o ilusoria o propagandística del gobierno. Porque uno de los grandes problemas nuestros es de que la clase, el sector político de la República Dominicana, como lo que vende es esperanza, también vende esperanza cuando llega al poder. Y eso es un grave error. Eso nos perjudica a todos, no a ellos, porque ellos perciben grandes sueldos, gastos de representación y comisiones del mismo dinero del pueblo, de lo poco que pueda producir. Ellos solo disponen de eso. No así la situación de las demás gente de nuestro territorio que se dedica a todas estas actividades. Que señala el Banco Central como un crecimiento económico y que la población espera entonces que ese crecimiento económico repercuta en la vida de los seres que habitamos el territorio de la República Dominicana. Mira, Genchi, antes de irnos al corte, Sí. voy a pedirle que pongan, que yo voy a poner el audio por acá, si no se escucha, porque lo que dijo la embajadora. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí. Pasa que tenemos que... Lo peor que ha visto en estos 6 meses. He presenciado una miseria atroz cuando hemos viajado por el país a bordo de las clínicas móviles, las clínicas contra el VIH y cuando hemos visto a las personas que viven en los... Lo peor que ha visto. Bien, Genchi y yo pudimos... Una ¿usted pudieron pobreza, escuchar? una miseria atroz. Cuando la embajadora dice que ha recorrido los pueblos y ha encontrado... Una miseria atroz. Para los que no se imaginan lo que es el término atroz, es el último de los términos que se utilizan cuando algo es Terrible, espantoso, exacto. terrible. Como aquel que dice, fue una masacre atroz. Exactamente. O sea, un hecho atroz. No quedó nadie. O sea, exactamente. Entonces, ahí está la respuesta al estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ahí está la respuesta a lo que hoy hemos estado hablando con relación a la economía. Ahí está la respuesta de que en estos últimos 7 años el poder adquisitivo, la economía de los dominicanos, lo que se llama real y efectivamente vivir con alimentos en un país autosuficiente, no es cierto. Estamos cada vez más desabastecidos y con un nivel de ingreso insuficiente para poder saciar las necesidades de la familia dominicana. Gran parte de la producción agrícola que se vende en el país proviene de los acuerdos del SICA, de Centroamérica y el Caribe. Aquí usted encuentra en varios supermercados cómo se vende lo mismo que producimos. Siempre se ha dicho que un país como la República Dominicana, si se hubiese invertido real y efectivamente, en vez de varilla y cemento como se acababa a Balaguer, porque aquí el PLD, al igual que el PRD, decían que la política de varilla y cemento del doctor Balaguer
tenía los estómagos frenados y que había que invertir en el campo. Hoy la política de varilla y cemento ha sido sustituida por el acero. Ya hablamos de que en vez de varilla y cemento, ahora es el acero. ¿Y en qué lo utilizamos? Somos capaces de invertir miles de millones en este gobierno en un dichoso teleférico y no miles de millones en el sector agrícola para reducir real y efectivamente los niveles de pobreza del pueblo dominicano. Qué lamentable que el objetivo que produce riqueza individual a un sector particular y de corrupción sea donde se lleve la inversión. Los bancos no le prestan al sector agrícola. El gobierno es quien debe de auxiliarlo. Y el Banco Agrícola ha sido insuficiente totalmente en todos sus aspectos para que la economía productiva de la República Dominicana tenga condiciones favorables para toda la sociedad. Lamentablemente, cerramos diciendo, es para atrás que vamos en condiciones de producción agrícola en la República Dominicana.